anatomía por imágenes del cuello. Bueno, esta región suele ser un poco complicada, un poco por las múltiples estructuras que hay en el sector, que están bastante juntas, bastante apretadas, y a veces es difícil de identificar, y además también porque entre todas estas estructuras podemos ir delimitando diferentes espacios, diferentes regiones, que bueno, hacen como el contenido del cuello un poco voluminoso, pero de a poco la idea de esto es ir desmenuzando, ir separando estas diferentes estructuras, estas diferentes áreas, para que podamos ir estudiándolas de a poco, y así que nos quede un poco más claro esta región. Para eso definimos la región del cuello como el área comprendida del límite superior por el borde inferior de la mandíbula, que sigue por detrás de la rama ascendente del maxilar, de la mandíbula, sigue por la apófisis mastoidea hasta la protuberancia occipital posterior o protuberancia occipital externa, y como límite inferior el borde superior del esternón, seguimos por el borde superior de la clavícula hasta la articulación acromioclavicular, y hay una línea que va desde el acromion hasta la apófisis espinosa de C7, y ahí tenemos comprendida la región del cuello. Esa es la región del cuello la que definimos, pero vamos a ver que en los diferentes cortes por ahí abarca otras regiones, así que vamos a tener que también hacernos amigos de otras regiones para poder identificarlo. Fíjense acá, tenemos una tomografía computada en un corte sagital, bastante medial, ¿no? Bastante por el sagital estricto, y acá le vamos a, digamos, básicamente vamos a encarar la anatomía por imágenes del cuello en estudios tomográficos, que por ahí es uno de los más usados, además de la ecografía, pero también es uno por ahí más fácil de empezar a discernir la anatomía por cortes, con este método, ¿no? Con la tomografía. Entonces fíjense, yo acá ubico este plano sagital y dice diferentes cortes para que empecemos, para poder ubicarnos, identificar los puntos de referencia. Estos puntos de referencia nos van a ayudar bastante para que nos ubiquemos a qué altura del corte estamos viendo, para que también nos ayude a identificar las relaciones o las estructuras que vamos a encontrar de acuerdo a la altura en la que estamos. Entonces acá marqué como el corte número 1, el borde a la mandíbula, ¿no? Vamos a ver el borde inferior de la mandíbula, va a ser nuestro límite superior del cuello, y podemos identificar como uno del límite superior, o sea, el corte más superior del cuello, vamos a arrancar en el borde inferior de la mandíbula. Otro punto importante que identificar es el hueso hioides, ¿sí? Porque es un hueso bastante fácil de identificar, es el único hueso por delante de la columna, de las vértebras, el único hueso en el cuello. Por debajo vamos a encontrar otro corte que corresponde a los cartílagos de la laringe, que principalmente el cartílago tiroides, y como subcartílago, o sea, como otro cartílago accesorio que nos puede ayudar para ubicarnos es el cricoides, después lo vamos a ver un poco mejor. Y por último, el borde superior del esternón, que sería nuestro límite inferior, para que más o menos ubiquemos las alturas en las que estamos. Después vamos a ir viendo detalles, más otras cosas que nos diferencian para ubicarnos en la altura. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, es que fíjense que acá nosotros marcamos desde la protuberancia occipital externa hasta por el borde inferior de la mandíbula, será nuestro límite anatómico del cuello. Lo cierto es que cuando nosotros realizamos una tomografía, los cortes en general se programan lo más axiales posibles a la camilla, entonces suelen tener esta dirección. Esto es variable de acuerdo a cómo lo programa el técnico, pero en general están en relación al axial del tórax, entonces se ubican de esta. Entonces no vamos a ver exactamente el corte, por ejemplo, que pase por mandíbula y protuberancia occipital. Probablemente veamos en un corte más superior y recién cuando vemos la mandíbula ya estamos a la altura de C2, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con el ioides. El ioides lo ubicamos a la altura de C3, pero habitualmente en los cortes probablemente veamos entre C3 y C4, etcétera, etcétera. ¿Ven? Acá probablemente a la altura del manubrio vamos a ver ya alguna torácica. Pero bueno, esto justamente para que tengan en cuenta lo que puede pasar cuando vemos cortes. Fíjense, este es el ejemplo. El corte número 1 más o menos pasa por el borde inferior de la mandíbula, ¿sí? Pero no vemos la protuberancia occipital externa, porque claro, estamos a la altura ya de C2. ¿Sí? Pero acá ya podemos identificar como la parte más superior del cuello, ya vemos algunas estructuras, vemos los músculos de la región posterior del cuello, ¿sí? Vemos músculos del piso de la boca, que acá se juntan dos regiones, ¿no? La región del cuello con los músculos de la boca, glándulas salivales que podemos hablar un poco mejor. Entonces, este va a ser nuestro punto de referencia, digamos que este es un corte alto del cuello, donde empieza el cuello, ¿sí? Si vemos el otro corte de referencia, que es muy importante, es el del hueso hioides. El hueso hioides lo vemos acá, en el corte número 2, vemos el hueso hioides en este sector. Y tenemos que aprender a identificarlo, porque fíjense que la estructura de esto es bien ósea. Ven que se ve bien blanco, bien hiperdenso, igual que el hueso de la mandíbula, por ejemplo, o igual que una vértebra. Y en general podemos identificar como estas dos protuberancias, que son las astas menores del hioides, que nos ayudan también a identificarlo más allá de su morfología. Después vamos a ver que, bueno, para aprender a no confundirnos el hueso hioides con el cartílago tiroides, que es lo que vemos acá. Este es el corte número 3, acá parte el cartílago tiroides, ¿sí? Está pasando ahí, y es esto que vemos acá. Y claro, acá aparece una disquisición que tenemos que tener presente. El cartílago tiroides, como dijimos, como el nombre indica, es de estructura cartilaginosa. Entonces no debería verse hiperdenso, porque no es un hueso. Pero lo que sucede es que este cartílago, a través de los años, suele calcificarse. Y se calcifica en mayor o menor medida, obviamente, de acuerdo también a la edad. En los pacientes más jóvenes va a estar menos calcificado. Pero esta calcificación nos da una imagen similar a la del hueso, pero si prestamos atención, este cartílago tiroides, si bien está prácticamente todo calcificado, se calcifica en la periferia y este centro queda, centro hipodenso, bastante hipodenso, muy similar a la hipodensidad de la grasa,
¿sí? Entonces, esto es por ahí lo que prestamos atención para identificar cómo es un cartílago a cómo es un hueso. En el hueso en general no se suele ver esa hipodensidad. Por supuesto, si ventaneamos, si se acuerdan de las ventanas tomográficas de los capítulos de generalidades, podemos llegar a diferenciar cortical de medular, pero en general en esta ventana de partes blandas no lo vamos a ver. Fíjense acá hay otro cartílago, que son los aritenoides, después los veremos mejor, también tienen ese borde hiperdenso con el centro hipodenso. Entonces vemos esto. Después vamos a hablar un poco más de esto. Y acá, en el último corte, tenemos el corte 4 que pasa por el manubrio external. Ven, este sería el manubrio external. Fíjense que acá ya tenemos una vértebra torácica. Ven, acá está una costilla articulándose con la cara lateral de la vértebra. Estamos en el tórax acá. Entonces, estos elementos prácticamente pertenecen al tórax, son las ramas del callado, ¿no? Entonces, atentos con eso de saber exactamente qué región. Pero sí con esto nos ubicamos que es lo más inferior. Entonces, acá tenemos un corte bien superior, un corte bien inferior y dos cortes intermedios a nivel del ioides y a nivel del tiroides, el cartílago tiroides. Acá estamos de cómo identificar al ioides. Fíjense, el ioides tiene habitualmente esta forma como de herradura y suele ser más bien como una U invertida. Y estas astas que se suelen, depende del corte, se ven más o menos fácil, pero las solemos identificar. El cartílago tiroides, en cambio, tiene una forma de B corta invertida, no como una U, sino una B corta en general, sobre todo en la porción superior, ¿sí? Se suele ver a veces la escotatura superior del cartílago y tiene una B corta invertida hacia atrás. Acá tienen, por ejemplo, de otro paciente, un cartílago tiroides, que ven esta particularidad que no está todo calcificado. Está calcificado acá un poquito, está calcificado acá un poquito, y acá se ve esta zona como hiperdensa, ¿sí? Que está delimitada por el cartílago por ahí que todavía no se calcificó. ¿Sí? No, en este paciente no se ha calcificado. Entonces se pueden ver así. Acá, obviamente, es más fácil de no confundir con un hueso ioides, pero a veces puede ser dificultoso ubicarlo porque no está bien delimitado, ¿sí? Se ven los músculos, pero el cartílago no. Entonces, otra forma de verlo puede ser esta, atentos. Y si yo me voy más hacia inferior en el cartílago tiroides, esa B corta sí se empieza a transformar de una U. ¿Ven? Es como una U invertida similar. Entonces fíjense que acá sí me puedo confundir con el hueso ioides. ¿Ven? El corte 1 es este que está acá, pasa por el ioides que está acá. El corte 2, que son estos dos pacientes diferentes, pasa por acá, por el cartílago tiroides en la parte superior, y en la parte inferior está pasando por acá. Lo que podemos ver acá, que nos ayuda, es que vemos otro cartílago, que es la parte más superior y posterior del cartílago cricoides, donde me ayuda a que cierre este anillo de la laringe, donde acá en la altura del ioides no vamos a tener ningún cartílago. Tenemos solamente la pared posterior de la faringe y bueno, más allá de la vértebra. En cambio acá entre la faringe y el cartílago tiroides se ve el cartílago cricoides. Entonces tenemos que estar atentos a estos detalles. Después, cuando veamos específicamente las estructuras de la laringe, cómo identificar con los cartílagos, nos vamos a reforzar esto. Pero de a poquito ya tenemos cómo empezar a identificar al ioides, al tiroides, en los diferentes cortes que nos van diciendo esto es más superior, esto es más inferior. Aparte, fíjense que cuando está el ioides, como acá después vamos a ver que se insertan muchos músculos, suele verse masa muscular asociada hacia adelante. En cambio acá estamos como en el medio del cuello. A esto me refiero. Cuando pasa el cartílago por acá, tenemos la parte, por llamarlo una forma grotesca, la papada, ¿no? de las personas. En cambio, en el cartílago tiroides lo tenemos bien como un círculo, el cuello ahí. Fíjense el cricoides, cómo identificamos el cricoides, es más inferior, ¿sí? Y forma como un anillo, se va formando como un anillo, donde abajo de todo, en el último corte de todo, lo vamos a ver bien casi completo. Recordamos que la parte anterior, es más finita, es menos alta, la parte posterior es más gruesa, y entonces por eso no siempre lo vemos completo, ¿sí? Pero vemos como desde la última porción del tiroides aparece el cricoides, y ya al desaparece el cartílago tiroides aparece el cricoides. Y empieza a aparecer después la tiroides, que después vamos a ver la glándula que vamos a ir viendo. Entonces fíjense en estos tres cortes, identificamos estos diferentes cartílagos. Fíjense, acá tiene un esquema para que vean algunos de los espacios del cuello, son espacios supraioideos, ¿no? De la región supraioidea del cuello por arriba del ioides, y fíjense que hay múltiples espacios parotídeos, espacios vasculares, espacios viscerales, retrofaringio, parafaringio, o sea, múltiples espacios en una región bastante reducida. Entonces, esto es lo que a veces complica el tema de cómo ubicarnos en esta región. Para eso, propongo organizarnos, una organización, y nosotros vamos a organizar, que lo vamos a dar en diferentes clases, en diferentes videos, para que estemos un poco más ordenados. Entonces vamos a mostrar, en principio vamos a ver los músculos, que vamos a identificar en esta región, que por ahí es la parte más complicada de esta región, identificar diferentes músculos, sobre todo porque tienen densidad similar y bueno, a veces cuesta identificarlos. Vamos a identificar a las glándulas salivales mayores, en este caso las submaxilares. Vamos a identificar después una región de los vasos para ver cómo están ubicados y qué estructuras vasculares vamos a encontrar. Y estructuras del espacio visceral, ¿sí? Que van a estar habitualmente en la línea media, más allá de las glándulas, son todas las vísceras del esófago faríngeo, faringoesofágicas, la laringe, la tiroides. Nos vamos a ir dividiendo esta estructura. Fíjense, este corte está pasando por acá para ver más o menos dónde estamos ubicados.